Ahí, grabando, ok. Entonces, estábamos viendo sobre conjuntos. Vimos varias definiciones sobre conjuntos. ¿Qué significa que uno sea subconjunto no igual de otro? Y cómo traspasar esto a la parte de lógica de predicados y proposiciones que habíamos visto anteriormente. Entonces, podíamos ver que existían formas de cómo definir formalmente un conjunto cuando no podemos definirlo de forma completamente explícita, y también vimos varias operaciones sobre conjuntos, como la unión, la intersección, la diferencia, eh, ¿cómo se llama? La diferencia simétrica, al igual que, ¿cierto? Los conjuntos potencia de un conjunto en particular, ¿cierto? Y que se escribe de la forma 2 a la s, porque eso nos da la cantidad de subconjuntos que eh, existen a partir de un conjunto de tamaño S, claro. O sea, usando la cardinalidad de S, perdón. ¿Qué más vimos? Vimos varios ejemplos al respecto. También vimos que si nosotros necesitábamos ordenar cosas, no podíamos utilizar conjuntos porque por definición los conjuntos no tienen orden, así que para ello, cuando necesitábamos que las cosas estuviesen ordenadas, hablábamos de tuplas. Teníamos el producto cartesiano, ¿cierto? Y naturalmente A cruz B no siempre va a ser igual a B cruz A, casi nunca en realidad. También vimos este ejemplo en donde íbamos variando, ¿cierto?, las combinaciones de tres conjuntos y si bien los conjuntos, el resultado de un producto crudo es un conjunto, eso quiere decir que los elementos no necesariamente van a quedar ordenados. Lo que sí tiene que ocurrir es que la primera componente sea una del conjunto A, la segunda componente tiene que ser una del conjunto B y la tercera componente debe ser una del conjunto C. El orden en que luego las distribuyamos, bueno, puede ser cualquiera. Vimos las identidades sobre los conjuntos, estuvimos realizando algunos ejemplos que lo llevábamos, digamos, a la notación de conjuntos y los mezclábamos con intersecciones con era el i, ¿cierto? La unión era el o, teníamos las negaciones para decir que algo pertenece a no pertenece, también vimos los complementos, por leyes de Morgan, por ejemplo, y cosas por el estilo que están en la otra diapositiva. Y terminamos con un ejemplo como este y luego la generalización tanto de la unión como de la intersección. Entonces, en eso habíamos quedado la clase pasada, que era lo de conjuntos, y ahora vamos a lo de funciones. Entonces, hay que definir formalmente lo que es una función. Primero que nada, para definir una función, esta debe actuar sobre al menos un par de conjuntos, y si tengo entonces los conjuntos A y B, una función f que va de A en B, es una asignación de exactamente un elemento de B a cada elemento de A, y denotada por f dos puntos de A a B. Entonces escribimos f de A minúscula es igual a B si B es el elemento de B mayúscula del conjunto asignado por la función f al elemento A. Entonces, ¿cuál de estos diagramas representa una función? No, no los dos, el primero o el segundo. El primero, El primero, el segundo, ¿por qué no es una función? porque hay elementos en el conjunto de partida que no ¿Ya? tienen, que no se les puede aplicar la transformación. ¿Ya? ¿Cuál sería ese elemento? ¿El problema es este, por ejemplo, este elemento que llega a dos puntos, o es este que no tiene a nadie en B? ¿Cuál es el problema? Ambos, ¿Perdón? ambos según yo. Ambos generan problemas. Ok, ¿No? ya. Perfecto. Entonces, primero que nada, vamos a ver cuál es función y cuál es relación. Esta va a ser una función y esta va a ser una relación. Eh, entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que f es una función que está definida en los enteros, ¿cierto? Hacia otros enteros, hacia otro conjunto entero. Entonces yo tengo ahí una función, ¿cierto? Que para todo entero debería entregarme otro entero, ¿cierto?
Por lo tanto, si me queda alguien que no tiene alguien de llegada, entonces estaría incumpliendo porque dice que esta función está definida para todos los enteros, ¿cierto? O sea que podría tomar cualquier entero como partida y debería llegar a otro entero. ¿Estamos de acuerdo? Así que en ese sentido, que aquí yo tenga elementos que me quedan sin nadie allá, genera efectivamente un problema. Yo estoy diciendo que para todo elemento de A, yo debo llegar a alguien en B, ¿ya? Pero además hay otro problema. Este de aquí, ¿cierto? Me está diciendo que para un mismo elemento de partida, yo voy a tener dos valores posibles de llegada. Entonces, eso, ¿cómo podría ocurrir en una función? ¿Se puede dar, sí o no? Que de un solo Mira, elemento yo pueda llegar a dos. Eso no se puede. No se puede. Ok. Entonces aquí tendríamos dos problemas, tanto de que tengo un elemento que llega a dos, como que hay elementos que están definidos en el conjunto de partida que no tienen a alguien en el conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, no podríamos decir que esto está definido, por ejemplo, si estos fueran todos los enteros, entre comillas. No podríamos decir que nuestra función está definida para todos los enteros, para todo el conjunto A, sino que tendría que ser un subconjunto de A que involucre a este elemento y a este otro elemento, pero no a este. ¿Ya? Entonces, eso debería quedar especificado. La terminología, entonces. Si f es una función definida de A en B y tenemos que, para el elemento A minúscula del conjunto A, le voy a asignar el elemento B del conjunto B mayúscula, A formalmente entonces se va a definir como el dominio de f, B mayúscula va a ser el codominio de f, B minúscula es la imagen de A y A es la preimagen de B. Y el rango o imagen de f va a ser entonces el conjunto de todas las imágenes de los elementos de A. Es decir, que I, así lo vamos a denotar, son todos los B tal que existe un A perteneciente al conjunto A y un B perteneciente al conjunto B, tal que f de A es igual a B. Y esto puede ser un subconjunto de B. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos devolvemos a la diapositiva anterior, aquí perfectamente pueden haber elementos de B a los cuales ningún elemento de A llegue a ellos. ¿Ya? Eso puede ocurrir en una función, no hay problema. Lo que no puede ocurrir es que elementos de A se queden sin alguien en B. Ni tampoco, por otro lado, que elementos de A lleguen a dos puntos en B distintos, ¿cierto? Es decir, que tenga más de una imagen. Podemos definir funciones de dos o más parámetros. Por ejemplo, en este caso el dominio de la función es el producto cartesiano, que también lo vimos en la clase anterior cuando estábamos viendo conjuntos, de dos o más conjuntos. Entonces podríamos definir esta función f de A cruz B en C. ¿Qué quiere decir esto? Que f toma un par ordenado, donde el primer elemento debe ser del conjunto A y el segundo elemento debe ser del conjunto B, y como resultado le voy a asociar un elemento del conjunto C, en donde cada par ordenado, como le acabo de decir, A, B, pertenece a cruz B y se le asigna un valor C perteneciente al otro conjunto. Ejemplos, f de z en z, donde f de x es igual a x cuadrado. Es fácil ver que z es el dominio y codominio de f, y el rango de f es 0, 1, 4, 9, etc. ¿Por qué? Porque dijimos que el rango o imagen de f es el conjunto de todas las imágenes de los elementos de A. ¿Ya? Entonces, esto sería para 0, para 1, para 2 me da el 4, para 3 me da el 9, para 4 me daría el 16 y así continúo sucesivamente. Entonces, este sería el rango o el conjunto de todas las imágenes de esta función. Y aquí tienen otra, que esta es una función tridimensional, ¿cierto? Que tiene componentes x, y el resultado es z. Dice que toma un par ordenado en z, ambos en z, perdón, y le asigna un valor en z. Entonces el f de x, y va a ser la suma de esto. ¿Y esto qué cosa vendría a ser? ¿Un plano en 3 dimensiones? ¿Qué cosa podría ser esto? ¿Una recta en 3 dimensiones?
Si por ejemplo tomo 2,2, esto me da 4, ¿cierto? ¿Y hay alguien más que me pueda dar 4? El valor 4. El 3 y el 1. Ok, ya. Entonces, si se dan cuenta, tengo varias combinaciones que me podrían dar 4, ¿no? También jugando con números negativos, o con uno positivo y uno negativo, etcétera, ¿ya? Entonces, tengo varias combinaciones de x, y que me podrían dar el valor 4, que sería constante en z. Y para otro z también vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, ¿qué creen que podría representar esto? ¿Se lo imaginan en 3D? En realidad, si estuviéramos en los reales, esto podría verse más o menos así como una especie de cono con una parte, ¿cómo se llama? En el fondo van variando los valores de x y y, y eso van jugando como una especie de circunferencia para un z constante. Pero como estamos en los enteros, en realidad estos son puntos sobre esa superficie continua. Pero bueno, eso es otra cosa. Ok, entonces, siguiendo justamente con la misma idea, fíjense aquí, dice, vamos a ver los gráficos de las funciones. Si tengo f que está definida de a en b, la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados a, b, tal que el primer elemento pertenece al primer conjunto, el conjunto de partida y el segundo al conjunto de llegada, y que por supuesto que para la función se cumple que f evaluado en a me da el b. Este conjunto de pares ordenados se puede graficar para entender el comportamiento de la función. Por lo tanto, si tenemos dos funciones f y g, una definida de enteros en enteros y otra de reales en reales, donde la función es exactamente la misma, f de x es igual a g de x, y que corresponde a x al cuadrado. La gráfica de f es el conjunto de pares x, x cuadrado, mientras que la gráfica de g es una línea continua, ¿ya? Entonces, f van a ser solamente los puntos azules. ¿Por qué? Porque estoy definido de enteros a enteros. Mientras que la misma función, que si estoy definido de los reales en los reales, va a ser una línea continua que es la que está dibujada en verde, ¿ya? Porque ahí ya puedo utilizar decimales, ¿cierto? Y para cada uno de ellos voy a ir continuamente dibujando esta gráfica. Bien. Las funciones podemos operarlas con sumas y con multiplicaciones, ¿ya? Entonces, por definición, si tenemos f sub 1 más f sub 2 evaluado en x, eso por definición va a corresponder a f1 evaluado en x más f2 evaluado en x. Y la multiplicación f1 f2 de x es f1 evaluado en x multiplicado por f2 en x. Entonces, si tuviéramos f1 y f2 de los reales en los reales, donde la primera es x al cuadrado y la segunda es x menos x al cuadrado, entonces f1 más f2 reemplazamos, ¿cierto? Porque utilizamos lo de ahí arriba, nos quedaría x al cuadrado más la segunda, que era x menos x al cuadrado, así que eso nos da simplemente x. Mientras que la multiplicación, desarrollamos la primera, f1 en x, que dijimos que era x al cuadrado, multiplicando f2 en x, que es x menos x al cuadrado, así que eso nos queda x al cubo menos x a la cuarta. Y por notación, entonces, eso va a representar f1 por f2, y la suma de f1 por f2 va a corresponder entonces a esto. Funciones sobre conjuntos. Imagen del subconjunto de dominio. Sea f una función que va de a en b, y ese es un subconjunto de a. La imagen de S es el subconjunto de B formado por todas las imágenes de los elementos de S y se denota por f de, ojo que aquí yo le estoy pasando un conjunto completo entero, ya S. S es un conjunto. F evaluado en el conjunto S son todos los f de S para un elemento que pertenezca a dicho conjunto. Entonces, si la función está definida de A en B, ¿ya? Y A son de la A a la E y B es del 1 al 4, entonces podríamos definir esta función de esta forma, ¿ya? Y por lo tanto, si tomamos un subconjunto S de A,
con solamente los elementos B, C y D, entonces en este conjunto f de S me va a quedar solamente los elementos 1 y 4. ¿Por qué? Porque para B tengo asignado el 1, para C tengo asignado el 4 y para D tengo nuevamente asignado el 1. Así que el, el conjunto de imágenes para este conjunto S, que es su conjunto del, ¿cómo se llama? Del conjunto de partida, me da solamente 1,4. Algunas funciones asignan imágenes distintas a elementos distintos del dominio. Estas funciones se conocen como inyectivas, ¿ya? La función entonces, la definición formal dice, si f es una función que va de a en b y es inyectiva, esto se va a cumplir sí, solo sí, para todo par de elementos x, y pertenecientes a f de x es igual a f de y, sí, perdón, si f de x es igual a f de y, entonces x debe ser igual a y, ¿ya? Esta expresión será falsa si podemos encontrar dos elementos distintos que tengan la misma imagen. De forma equivalente, una función es inyectiva si, solo si, para todo x, y perteneciente a A. Si x es distinto de y, entonces f de x tiene que ser distinto de f de y. ¿Qué fue lo que hice aquí en esta última parte? En función de esa que está aquí. ¿Qué cosa es eso que está en la definición y qué cosa es esto último que está acá abajo? Memador. La contrarrecíproca, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue aquí decir, si aquí tengo P implica Q, eso es equivalente a que no Q implique no P, ¿cierto? Y si aquí digo no Q, entonces estoy diciendo X es distinto de Y no P es que f de X sea distinto de f de Y. Entonces, esto y esto son cosas equivalentes porque una es la contrarrecíproca de otra. Notar aquí que, ¿qué es lo que pasa con los cuantificadores? No paso de un para todo a un existe. Tengan cuidado con ese tipo de cosas. No es como que la negación de esto sea esto. No, es la contrarrecíproca y por lo tanto nada hice yo sobre el para todo. No es que niegue esto, todo esto, del para todo x, y perteneciente a bla, 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 y llegue a esto. Es simplemente que a partir de las implicancias estoy utilizando la contrarrecíproca. Y por lo tanto, si yo quiero demostrar que una función es inyectiva, puedo utilizar ambas, ¿ya? Si tomo un x y un y distinto, debería llegar a valores distintos de la función evaluada en esos elementos. O bien, si tomo valores de esta función que me dan, que los evalúo en dos partes y me dan lo mismo, entonces debería darse que ambos elementos de partida que yo tomé sean el mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con x al cuadrado? Si f de x es x al cuadrado, ¿es inyectiva? F de x igual a x al cuadrado, ¿es una función inyectiva? Depende del dominio. Ya, ok. Entonces, si yo tomo los reales, de los reales en los reales, No, no es inyectiva. Ok. Eh, por qué depende del dominio? porque si agarráramos los reales positivos sí sería inyectiva, porque lo único que... Porque entonces tendríamos que solo 2 al cuadrado es igual a 4, pero si agarráramos los reales negativos, bueno, todos los reales tendríamos que... Menos 2 al cuadrado es 4, pero... Y 2 al cuadrado también es 4. Correcto, muy bien. Entonces, yo sé que, ¿cómo se llama? Que si estoy hablando de la función x al cuadrado, en realidad no debería utilizar el 2 o el 4 o un número en particular, sino que debería utilizar el número a, ¿ya? Y por lo tanto, si yo pruebo para a y lo elevo al cuadrado, yo sé que tanto a como menos a me van a dar a al cuadrado, si es que estoy trabajando sobre los reales. Mientras que si estoy trabajando solamente con los reales positivos, no puedo tomar el menos a.
dado que A es un número positivo naturalmente. Entonces, es importante que la función por sí sola no me indique, yo no puedo saber a priori si es que cumple con una propiedad o no. Depende, muy bien dicho por parte de ustedes, también de dónde estoy trabajando, ¿ya? Cuál es mi conjunto de partida y de llegada. Entonces, efectivamente aquí f de x al cuadrado es inyectiva. Dijimos que, si tomo los enteros, ¿es inyectiva? Sí es inyectiva. Ok. Entonces, si yo digo que no es inyectiva, bastaría con que yo encontrase un contraejemplo para demostrar que esto no es inyectivo. Entonces, ¿quién me puede dar un contraejemplo? A y menos A o 2 y menos 2. Ok. Ojo que aquí yo estoy definiendo que f está definida de z en z, ¿cierto? Y yo quiero demostrar que esta función no es inyectiva. Ahí yo sí puedo utilizar un número, porque me basta encontrar lo que se denomina, como dijimos cuando vimos demostraciones, un contraejemplo para decir que esto no es verdadero o que esta función no cumple con la inyectividad. ¿Por qué? Porque por lo menos para un elemento no lo cumple. Y para que la función se declare inyectiva, debe cumplirlo para todos sus elementos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí pusimos otro ejemplo. Como f de 1 es igual a f de menos 1, me da el mismo valor 1, pero 1 es distinto de menos 1, hemos encontrado un contraejemplo a la definición de inyectividad. Así que f de x no es una función inyectiva. ¿Qué pasa con la segunda? ¿Qué pasa con g de x? Si es inyectiva. ¿Y alguna forma de demostrarlo? ¿Qué se les ocurre? Veamos qué nos dice la Por diapositiva. contradicción. Entonces, aquí hay una demostración directa. Para todo x, y perteneciente al conjunto de partida, que en este caso sería z, dice que si f de x es igual a f de y, entonces x debe ser igual a y. Si asumimos entonces que g de x es igual a g de y, deberíamos decir que 2x más 3 es igual a 2y más 3, por definición de la función. Restamos 3 a ambos lados y después dividimos por 2, vamos a obtener que x es igual a y. Es decir, hemos demostrado que si g de x es igual a g de y, entonces x debe ser igual a y. Como x e y son números arbitrarios, podemos generalizar y concluir entonces que para todo par de elementos x, y pertenecientes a los enteros, si g de x es igual a g de y, entonces x es igual a y y por lo tanto g de x cumple la inyectividad. ¿De acuerdo? Fue directo, tomamos dos valores, o sea, teníamos que partir de la base que g evaluado en x era igual a g evaluado en y teníamos que llegar a que, utilizando eso, x fuese igual a y. Y por aritmética simple lo encontramos. Bien. Funciones crecientes y decrecientes. Una función se va a definir estrictamente creciente bajo lo siguiente. Si f es de a en b, donde a y b son subconjuntos de los reales, es estrictamente creciente si para todo par de elementos perteneciente al conjunto A, y además teniendo que si x es menor que y, entonces se debe cumplir que f de x es menor que f de y.
Y una función estrictamente decreciente es al revés. Si la función está definida de A en B, donde A y B son subconjuntos de los reales, es estrictamente decreciente si para todo par de elementos de A, si X es menor que Y, entonces f de X debe ser mayor que f de Y. Entonces una función estrictamente creciente o decreciente debe ser inyectiva. ¿Por qué? ¿Cómo podrían demostrar eso? Ojo, naturalmente que en las preguntas de evaluación que quedan, este ramo es de forma constructiva. Entonces, no porque ya evaluamos técnicas de demostración significa que no se van a preguntar jamás nunca. ¿Ya? En ese sentido, cuando se evalúan funciones, se podrían pedir perfectamente demostraciones sobre funciones. Y esta, en particular, podría ser una pregunta de la evaluación, em, que sería, demuestre que una función estrictamente creciente o decreciente es inyectiva. Entonces, qué es lo que hacemos ahí? ¿Cómo se les ocurre demostrar eso? Por reducción al absurdo, a lo mejor, Ya, muy bien. se podría considerar que una función es estrictamente creciente Mm. que tiene dos imágenes. Que un mismo número, para un mismo número hay dos imágenes. Entonces ahí se llegaría a una contradicción porque si es estrictamente creciente no se va a repetir que el mismo número tenga dos imágenes. Em, que el mismo, no, pero que el mismo número tenga dos imágenes, eso no es una función. O sea, que Ah, dos preimágenes den la misma imagen. ¿Eso? al revés, claro, preimágenes tengan una misma imagen. Ya, Esa es la definición. ok. Y por contradicción se podría hacer como asumiendo lo contrario y llegando a una contradicción. Ok, entonces, asumir lo contrario, ¿qué es lo que uno, de dónde uno parte cuando dice que asumo lo contrario? ¿Qué sería lo contrario? Que no es inyectiva la función. Que es ¿Mm? estrictamente creciente, pero que no es inyectiva. Ya. Es Em, creciente o decreciente, pero entonces, que no es inyectiva. veamos solamente la creciente, estrictamente creciente, que sería esta de acá arriba. Esto es algo que es estrictamente creciente y yo quiero demostrar por reducción a lo absurdo esto que está acá, que sería una función estrictamente creciente es inyectiva y yo quiero hacer reducción a lo absurdo. Por lo tanto, ¿de dónde parto? ¿Parto de que no es inyectiva o parto de que no es estrictamente creciente? Ahí lo que es interesante del ejercicio que le estoy proponiendo es que lo primero que ustedes deberían hacer es formalizar esto, ojalá como una implicancia, ¿ya? ¿Qué cosa sería P? ¿Qué cosa sería Q? Si es que lo quiero llevar a una implicancia. P es que la función es estrictamente creciente ¿Ya? y Q que es inyectiva. Que la función es inyectiva. Ok. Entonces tendría que P, si es estrictamente creciente, entonces Q, entonces la función es inyectiva. Si yo quiero hacer reducción a lo absurdo de eso, tengo que negar esta implicancia. Y negar esta implicancia, ¿qué significa?
Esta implicancia, ¿cierto? Yo la puedo destruir en un O, que era no P o Q, ¿cierto? Así que esto sería, no es estrictamente creciente o es inyectivo, pero tengo que negar eso. Así que es estrictamente creciente y no es inyectivo. ¿De acuerdo? P y no Q. Entonces Claro. debería. Eso, y a partir de ese P y no Q, debería llegar a una contradicción. Es decir, que es estrictamente creciente y no es inyectiva. ¿Ya? Y por ahí pueden seguir con la demostración. Bien, continuemos. Funciones sobreyectivas. Para algunas funciones, la imagen y el codominio son iguales. En otras palabras, todo elemento del codominio es imagen de algún elemento de dominio. Estas funciones se conocen como sobreyectivas. La definición formal entonces es que si f va de A en B, es sobreyectiva, si solo si para todo elemento I perteneciente al conjunto imagen, ¿cierto? Existe un elemento en X que pertenece al conjunto de la preimagen, tal que f de X es igual a Y. Esta expresión va a ser falsa si por lo menos un elemento de B está sin preimagen, ¿ya? Si un elemento de B está sin preimagen, si volvemos a nuestros dibujitos de funciones, ¿ya? Esta función que está aquí, ¿sería sobreyectiva? No, ¿No? ¿Por qué? porque tiene dos imágenes, simple imágenes. Ya, tiene aquí dos elementos que son imágenes por definición, ¿cierto? Y no hay nadie que llegue allá, ¿ya? Entonces, de hecho, aquí hay un ejercicio. Ahí estamos. Perdón, me pasé. Aquí estamos. Entonces, veamos ahora la propiedad de sobreyectividad. Si f y g son funciones definidas de enteros a enteros, y primero, f de x es x al cuadrado, ¿es una función sobreyectiva? No, No. Ok, ¿por qué no sobreyectivo? ¿Cuándo deja de cumplirse? Aquí bastaría con que yo encontrase un ejemplo si quiero decir que esta función no cumple con la propiedad de sobreyectividad. Por ejemplo, y así yo les digo algo, para el valor 4 esto no se cumple. Entonces, si es que eso es verdad, claro, ya encontraría ese contraejemplo, sería suficiente para decir que la función no cumple con la propiedad. Entonces, ¿qué contraejemplo me pueden dar? el 2, el 3, el 5. El 2, ¿ya? Si fuera el 2, en realidad estaría poniendo el 2 aquí. Y un número que me podría llevar a que me quede un 2 aquí sería el raíz de 2. Pero el raíz de 2 no está definido en los enteros, ¿ya? Y por ello, entonces, que dada esta definición, yo encontraría elementos que no tienen una preimagen. Por ejemplo, algo que al cuadrado me dé 3. No tengo un valor como ese, ¿ya? Y por lo tanto, aquí hay un ejemplo, dice, como no existe entero x tal que x al cuadrado sea igual a menos 1, por ejemplo, podemos concluir que f de x no es una función sobreyectiva. ¿Qué pasa con la segunda? ¿Es sobreyectiva? No ¿No? tanto. Veamos. Demostración por construcción. Sea y un entero. Sabemos que g de x es igual a y si solo si 2x más 3 es igual a y, por definición. Despejando x tenemos que x es igual a y menos 3 dividido en 2.
Es decir, para un y arbitrario hemos demostrado que existe un x cuyo valor es y menos 3 dividido en 2, tal que g de x es igual a y. Es decir, existe x perteneciente a z, g de x es igual a y. Y generalizando, hemos demostrado que para todo y perteneciente a z existe x perteneciente a z, tal que g de x es igual a y, así que g de x es una función sobreyectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos claros? Profe, ¿Mm? entonces esta definición depende del conjunto de llegada. Claro, o sea, tiene que cumplirse para ambos conjuntos en realidad. Dice aquí que para todo i perteneciente a z, ¿cierto? Existe un x perteneciente a z tal que g de x es igual a y. Eso es lo que está diciendo esto. Sí, pero para la anterior, por ejemplo, ¿Mm? el raíz de 2 no pertenece a los enteros, pero si yo pusiera otro conjunto de entrada, ahí sí sería sobreyectiva. Si pusieras otro conjunto... si cambio los conjuntos podría cumplirse, claro, para alguna propiedad, para algunos conjuntos que sí sea sobreyectivo. Depende de dónde está definido. Ah, ya. Ok, entonces, alguien dice ahí, para i igual 2, z tendría que ser menos un medio, o sea, x, ok, ya. Entonces ahí hay un problema, ¿o no? Que podría, si la respuesta es que me da un medio, o menos un medio, lo que sea, ese valor no pertenece a los enteros. Así que esta función no sería sobreyectiva. ¿Qué opinan? Profe, ¿Sí? es que si i es un entero, Sí. x igual a i menos 3 dividido en 2 no necesariamente es un entero porque i como puede ser, por ejemplo, no sé, creo, o 2. Claro, o sea, si tú le das el valor al valor i, perdón, a la variable i le das el valor 2, te quedaría 2 menos 3, es menos 1, dividido en 2 te queda menos un medio, ¿cierto? Y menos un medio no pertenece a z. Por lo tanto, en realidad hemos encontrado un valor de, ¿cómo se llama? De z, que es un entero, para el cual yo no tengo una preimagen en la función. Por lo tanto, aquí en realidad hay un error en la diapositiva. Esto, si G hubiese sido definida de los reales en Z, ahí sí podría haber sido sobreyectiva. Pero sí, voy a tener que arreglar esta parte. No sé por qué está así ahora. Bueno, voy a arreglar esta diapositiva. Porque el otro sería definir G de los reales en Z, y ahí sí cumpliría con ser sobreyectiva. Ok. Finalmente, una función biyectiva. Una función biyectiva tiene que ser una función que yo defina de dónde hacia dónde va y debe cumplir tanto la inyectividad como la sobreyectividad. Entonces, díganme ustedes, estos cuatro casos que están aquí, ¿cuáles serían inyectivas, sobreyectivas y biyectivas? Uno y tres inyectivas. Para que fuese inyectiva, ¿qué era lo que necesitaba?
Inyectiva es que sea 1 a 1. Ya, entonces, inyectiva era que si f de x era igual a f de y, entonces x tenía que ser igual a y. ¿Ya? Por lo tanto, veamos. ¿Qué pasa con esta? Dice que es inyectiva, pero no es sobreyectiva, y como no es sobreyectiva, no puede ser biyectiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué no cumple la sobreyectividad? Porque hay al menos un elemento de la imagen que no tiene una preimagen. ¿Ya? Esta de acá, la segunda, ¿qué cumple? Veamos. No cumple la inyectividad, cumple la sobreyectividad, y como no cumplió la inyectividad, no puede cumplir la biyectividad. Entonces, ¿por qué no cumple la inyectividad? Decía que si f de x era igual a f de y, entonces x tenía que ser igual a y. Si nos damos cuenta en este punto, ¿ya? Para este, siendo este x y este y, f de x, es decir, este punto, es igual al f de y, este mismo punto. Pero x y y no son iguales. Entonces, por eso no se cumple la inyectividad. La sobreyectividad sí se cumple porque todos los puntos de acá tienen una preimagen, ¿ya? Al menos una. ¿Qué pasa con la tercera? Es biyectiva. Es Biyectiva. inyectiva, ¿o Perfecto. no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Todos los de acá llegan a uno solo de acá, y todos los de la imagen tienen uno solo como preimagen, ¿ya? En estricto rigor, la sobreyectividad, la inyectividad decía que si f de x era igual a f de y, es decir que si había un punto de acá del cual yo llegase de más de una flecha, en realidad x y y tenían que ser el mismo. Y efectivamente no hay ninguno desde el cual yo llegue de más de una flecha. Y eso era, por lo tanto, cumple la inyectividad, ¿ya? La sobreyectividad decía que todos los de acá tienen que tener al menos una flecha. Y también se cumple. Entonces, como se cumplieron la inyectividad y la sobreyectividad, entonces puedo decir que es biyectiva. Y la última, No es ninguno. ninguno. ¿Ya? No es inyectiva, ¿por qué? Porque tengo este punto que se da que f de x es igual a f de y tomando x y y distintos. Este es y, el primero es x. Entonces x y y son distintos y f de x y f de y llegan al mismo lugar. Entonces no cumple la inyectividad. Tampoco cumple la sobreyectividad porque hay al menos un punto de la imagen, ¿cierto? Que no tiene nadie de la preimagen. Y bueno, naturalmente, como no se cumplió ni la inyectividad ni la sobreyectividad, obviamente tampoco puede ser biyectiva. ¿De acuerdo? Ok, teorema 3. Sea f una función definida de a en a. Si a es finito, entonces f es inyectiva si solo si es sobreyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que si a es finito, entonces f es inyectiva si solo si f es sobreyectiva. Es decir que o ambas se cumplen o ninguna se cumple. Y en el caso en que ambas se cumplen, también voy a poder decir inmediatamente que también es biyectivo, ¿correcto? Entonces, este sí solo sí, si yo se los pidiera demostrar, ustedes tendrían que demostrar la implicancia de que si es inyectiva, entonces es sobreyectiva, y al revés.
Si es sobreyectiva, entonces inyectiva. Definición entonces ahora de la identidad. Sea a un conjunto, la función identidad sobre A es la función que hace que toma un elemento de A y también lo deja en un elemento de A, tal que para un elemento le asigno el mismo elemento. Y esta función asigna a cada elemento el mismo, es una función inyectiva y sobreyectiva, así que es una biyección. ¿Qué gano con esto? Como es una función biyectiva, definida de A en B, le asigna a cada elemento de A un único elemento de B y cada elemento de B está relacionado con algún elemento de A, podemos definir lo que es finalmente la función inversa. Si f va de A en B, la función y es biyectiva, la función inversa de f es la función que asigna a un elemento de B en el conjunto de llegada o imagen un único elemento en A en el conjunto de partida o preimagen, tal que f de A es igual a B. Y la función inversa se denota por f a la menos 1. Si una función no es biyectiva, no se puede definir su inversa. Si f no es inyectiva, entonces existen a sub 1 y a sub 2 y b, tal que f de a sub 1 es igual a f de a sub 2 y eso es igual a b. Entonces f a la menos 1 de dicho elemento b tiene dos posibles valores de llegada y por lo tanto eso no sería una función. Por otro lado, si f no es sobreyectiva, entonces existe un valor b que no tiene preimagen. Es decir, para algún valor b, f a la menos 1 de b no está definido. Por lo tanto, eso tampoco puede ocurrir porque estaría fuera de lo que es una función. Así que solo las funciones biyectivas pueden tener inversa. Ejemplo, ¿cuál es la inversa de g de z en z donde g de x es igual a 2x más 3? Y aquí vimos que g de x es inyectiva y sobreyectiva, que vimos que era un error eso, ¿cierto? O por lo menos llegamos a esa conclusión. Y debería tener inversa. Supongamos que la imagen de x... Supongamos que y es la imagen de x, así que y es igual a 2x más 3. Entonces x es igual a y menos 3 dividido en 2, por lo que g a la menos 1 de y sería y menos 3 dividido en 2. Pero para que esto tuviese sentido, en realidad no tendría que estar definida en los enteros. ¿De acuerdo? Si esto estuviera definido de los reales en los reales, no habría ningún problema por ningún lado. ¿O sí? Si la definimos de los reales en los reales, ahí sería completamente, o sea, sería biyectiva y por lo tanto tendría, ¿cómo se llama? Inversa. En Q, ¿ok? En Q también puedo, ¿cierto? Porque Q me define todas las fracciones. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Que en Q estamos ok también? Pero ahí nos faltarían los irracionales. Ya. ¿Y puedo llegar a una irracional? No, si las dos son Q, si el conjunto de partida y de llegada son Q, entonces no habría problema tampoco. Porque si no es de un irracional, como no hay ningún cuadrado ni ninguna raíz, no se va a llegar a un irracional. Ya. Ok. Volvamos a ¿cuáles son los números irracionales? ¿Cierto? ¿Cuál es la definición de eso? Los números que no se pueden escribir como fracción. Ya. Entonces, ¿podría aquí yo caer en algún momento en algún número que no cumpla con eso?
si estamos definiendo x ahí como números que son racionales, no hay modo que haciendo fracciones de números enteros como las que estamos haciendo acá, logremos conseguir un irracional, porque estamos operando solo digamos, con las mismas, con los mismos números que pertenecen a los racionales. La única forma en la que podríamos conseguir un irracional acá sería si tuviéramos una función que aplica cosas como un Euler, o que aplica cosas como sacar una raíz cuadrada, o algo así. Ok. Pero si yo les pido que demostrasen eso, de que esto siempre va a ser correcto, en realidad tendríamos que apoyarnos en la definición de qué es lo que es un número racional. Y un número racional, de hecho, lo vimos en algún momento en una de las diapositivas, era decir de que un número racional, si existen enteros a, b, tal que se puede escribir el número con a, b, y a y b no tienen factores en común. ¿Se acuerdan? Es decir, que no se puede simplificar la fracción. Y aquí, si estoy trabajando con números entonces que están en Q, Y podría ser A dividido en B. ¿Ya? Y ahí tengo que seguir desarrollando y finalmente encontrar que todo se puede escribir como la relación entre dos enteros que no tienen factores en común. Si eso se cumple, entonces con eso ya lo demuestran formalmente. Y también, dada esa definición, lo que podrían hacer es decir, supongamos que si tomo dos números, si la función está definida entre números, ¿cómo se llaman? Racionales, entonces puedo llegar a un valor irracional y por lo tanto se me indefine la función. Ahí tendrían que producir una contradicción. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, la composición de funciones. Si tengo g que va de a en b y f que va de b en c, la composición de funciones f y g, denotada por f compuesto con g, se define por f o g, también se lee así, de x, y eso es f evaluado en g de x. Ojo, la composición f o g no se puede definir si la imagen de g no es un subconjunto del dominio de f. ¿Ya? Entonces, tomo un elemento que parte en A, ¿cierto? Y para el cual yo sé que ese es un elemento de partida de g de x. Y me lo va a dejar en B. Y si tengo otra función que tiene elementos que parten en B y me los dejan en C, entonces, dado que f fue el último que se aplicó, puedo definir esta función f o g, evaluado en x, que ya inmediatamente me asocia un elemento de A, me lo deja inmediatamente en C, sin pasar por B. Entonces, si tengo estas dos funciones definidas de los enteros en los enteros, que creo que... ya, ok. Entonces, ¿a qué correspondería f o g y a qué correspondería al revés, g o f? Esta dijimos que f es la que, si volvemos, f es la que se está aplicando aquí, ¿cierto? Por lo tanto, f o g es f evaluado en el resultado de g de x. Así que aquí, ¿qué cosa sería en la primera? Se dice que es más 7. Correcto. ¿Y la segunda? Se dice que es más 11. Perfecto. Y en general,
no podemos decir que f o g va a ser igual a g o f, ¿ya? Así que tengan cuidado cuando el orden en que se les pida, digamos, la composición. Caso especial, cuando una función se compone con su inversa, sin importar el orden, siempre se obtiene la función identidad. Si f es biyectiva, está definida de A en B, entonces existe la función inversa que va de B en A. La función inversa invierte la correspondencia de la función original, de tal forma que f a la menos 1 de b es igual a A cuando f de A es igual a B, y f de A es igual a B cuando f a la menos 1 de B es A. Por lo tanto, si hago f a la menos 1 compuesto con f de A, simplemente voy a volver al mismo elemento y al revés, f compuesto con f a la menos 1 me va a dar el mismo elemento pero de llegada. Entonces, f a la menos 1f es igual a la identidad en el conjunto A, ojo con eso, mientras que f o f a la menos 1 es igual a la identidad pero en el conjunto B, dado que f fue definido de A a B. ¿Ya? Perfecto. Bueno, les pido disculpas por los errores en la diapositiva, los voy a reparar. No sé por qué hasta el día de hoy no lo había encontrado eso, o capaz que agarré justo hoy día una diapositiva antigua, no sé. Pero voy a verificar que quede correcto, ¿ya? Y deberían estar entonces, la función esa que estuvimos viendo no era biyectiva, esa recta. Por lo menos en los enteros no lo es. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, ¿qué es la identidad del conjunto A? Es la función identidad que está definida sobre el conjunto A. O sea, lo que pasa es que aquí A y B podrían ser conjuntos distintos, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que le diera yo que A son las letras y B son los enteros, ¿ya? Entonces la identidad en A hace que de una letra te dé la misma letra y la identidad en B hace que un número te dé el mismo número. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos identidades distintas. Es más difícil ver por qué se define en A y en B si es que estoy definiendo funciones de Z en Z. Bueno, si tomo otros conjuntos, ¿ya? Esto podría ser no ser tan evidente. De hecho, en ejercicios sobre funciones, cuando hablamos de certámenes, eh, muchas veces hacemos preguntas que son más abiertas. Por ejemplo, no que estamos trabajando con funciones numéricas, sino que cosas así como, ya, toda persona tiene una fecha de cumpleaños. Ver si esa función es inyectiva. La función que le asigna a cada persona una fecha de cumpleaños. Ver si es inyectiva, ver si es sobreyectiva, ver si puede ser inversa. ¿Qué me podrían decir de esa función? ¿Es biyectiva? No es biyectiva. ¿Por qué? No sé, es muy complicado. No, es bastante fácil. Ah, Es bastante fácil. ¿Por qué no sería biyectiva una función? La función que dice para cada persona te indica cuál es su fecha de cumpleaños. ahí Más en de el una chat dice, persona puede estar de cumpleaños un mismo día, efectivamente. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, hoy día, que estamos a 27, ¿cierto? 27 de abril. Si es que esta función fuese biyectiva, entonces el 27 de abril una sola persona en el mundo podría estar de cumpleaños. Y eso es inmediatamente falso, ¿cierto? De hecho, basta con que yo tome un universo de más de 365 personas, o 366 si estamos en un año bisiesto, para demostrar de que al menos una persona se va a repetir de cumpleaños. Por lo tanto, esa función no puede ser biyectiva. Y la idea de hacer esos problemas es que uno realmente interiorice los conceptos de una función biyectiva, de la inyectividad y de la sobreyectividad. Entonces, muchas veces los ejemplos o los ejercicios que les damos sobre este tipo de evaluaciones no son ecuaciones, no son números. Son cosas que incluso toman pares ordenados.
Por ejemplo, para todo par de personas se le asigna un número en función de, no sé, cualquier cosa. Entonces, a partir de ese tipo de cosas, uno tiene que darse cuenta, en función de cómo esté definida la función y de los conjuntos de partida y de llegada, si se puede cumplir o no la inyectividad, la sobreyectividad y la biyectividad. Esos son los tipos de ejercicios que vamos a ver. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta? Ya. Bueno, no nos sobraron tantos minutos como yo creía, pero los que les quedan los pueden ocupar para ir a resolver el certamen y así no lo terminan tan tarde. O sea, la pregunta de certamen, que tiene 25 puntos, lo recuerdo, y está disponible para que suban tanto un PDF como un JPG si es que no quieren escribir el PDF. Ya pues, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el miércoles donde vamos a hacer más ejercicios de conjuntos y funciones. Que estén bien.